Ok, bueno. Bueno, vamos a empezar el capítulo 4, si mal no recuerdo, que es estimación puntual, y algo de análisis exploratorio. Entonces, les voy a mostrar bastantes cosas y vamos a resolver 3 problemas después. ¿Se acuerdan que les hablé de Fisher y esto que ya se los dije, ¿no? Que consultar a un estadístico después de que el experimento se terminó era como hacerle una autopsia. Bueno, entonces vamos a volver sobre eso, sobre el esquema que habíamos visto, y recordar que habíamos visto diseño de la investigación, que después como segundo paso uno hacía una estadística descriptiva o una exploración de los datos que tenía, y por último después hacía la inferencia estadística. Y del cuadrito que habíamos visto ya todo este esquema, que teníamos una población, que si le observábamos variables, podíamos imaginar a toda una población de observaciones, que como no tenemos acceso a toda la población de individuos, se toma una muestra de tamaño n, y que se le medimos variables sobre esa muestra, ahora ya tenemos definido formalmente qué es la variable, tenemos una muestra de observaciones n datos, y que cada muestra estaba constituida por unidades experimentales, y eso llevaba a tener una observación individual. Entonces, el capítulo de hoy yace acá, en la estadística descriptiva, porque vamos a describir, nosotros vamos a trabajar con muestras de observaciones. Van a ver que todos los enunciados de este capítulo es: se tomó una muestra de tamaño tanto y se encontró tal cosa. Entonces vamos a ver qué es hacerle la estadística descriptiva. Después vamos a hacer inferencia a partir del próximo práctico de test de hipótesis, de intervalo de confianza y test de hipótesis, y finalmente, bueno, la conclusión biológica. Ahí está. Bueno, uno tiene una población de referencia, esa tiene que estar perfectamente identificada. ¿Quién es? O sea, sobre quién vamos a sacar las conclusiones de lo que hagamos a partir de la muestra. Entonces uno tendría que saber, si yo tengo una unidad experimental, si eso pertenece a la población sobre la cual quiero tomar conclusiones. Por eso tengo que establecer bien claro cuáles son los criterios de inclusión para pertenecer a la muestra y de exclusión, los que no me van a servir para el objetivo que quiero, el cual quiero acceder. Una muestra aleatoria se obtiene de tal modo que todos los individuos tengan la misma probabilidad de ingresar en esa muestra. O sea, eso es, en la práctica es casi imposible, pero uno tiene que tratar de que la selección sea lo más aleatoria posible, para que no haya sesgos, para que yo no saque conclusiones desviadas, y que las conclusiones sean lo más objetivas posibles en pos de llegar a esa población de referencia. Entonces, para eso vamos a empezar definiendo lo que se llaman estadísticos. Yo acá les refiero siempre a la diapositiva de PDF que tiene el campus, y estadísticos lo definimos como funciones de la muestra. O sea, todo lo que se pueda calcular sobre los datos de la muestra se llamará estadístico. Entonces vamos a mirar acá un ejemplo. Estas bases de datos yo se las subí al campus, así que tienen algunas bases de datos que son estos mismos numeritos. Acá tengo 2 muestras de tamaño 8 de la medición de una hormona, que es la hormona folículo estimulante, la FSH. Tenemos una muestra 1 y una muestra 2. Entonces uno, bueno, mira los datos. Yo poco puedo decir, si solamente los miro, puedo decir desde dónde hasta dónde van. Esta empieza más arriba, termina más arriba, esta empieza un poco más abajo, termina más abajo, me refiero a si imagino una escala numérica. Poco puedo decir. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo resumir esa información? ¿Cómo se les ocurre que uno podría resumir la información de estas muestras? ¿Qué es lo primero que se les daría por calcular? Escucho. ¿Propuestas? Y del parámetro de 2,3 a 7,8. Bueno, espera, vamos a pensar cosas. Parámetros ya no me gustó demasiado, porque parámetros vivos que eran los números que caracterizaban población. Y nosotros acá no tenemos población, sino muestra. Entonces, de ahora en más, lo que se refiere a la muestra lo vamos a llamar estadístico. Entonces voy a decir un estadístico, pero del 2,3 al 7,8 me paso de una muestra a otra. Estoy de acuerdo si me decís la distancia que hay entre 2,3 y 4,8, eso es un buen estadístico. Y eso se llama amplitud de la muestra. Hacer el valor X máximo menos el X mínimo, esta muestra tiene una amplitud de 2,5 unidades, ¿no? Porque es lo que necesito para llegar del 2,3 al 4,8. Eso está bien y sería un estadístico, que se llama amplitud. Y uno cuando ve una muestra, antes de pensar en la amplitud, piensa en otra cosa. ¿Cómo puedo resumir la información?
¿En qué cálculo pensarían? ¿Qué cálculo harían? ¿La media? Muy bien, la media, el promedio. Si esto fueran notas de distintas materias, ustedes lo primero que hacen es promediar, a ver cómo van con el promedio. Bueno, entonces, lo primero en lo que uno piensa en general es en el promedio. Entonces, que es para variables numéricas, vamos a definir lo que se llama la media muestral, que es un estadístico porque está calculado sobre la muestra. Y es una medida de tendencia central, porque uno con el promedio va hacia el centro. Si esta muestra la llamo X1, X2, Xn, o sea, ¿quién es mi X1? El primero, X2, X3, X4, hasta Xn, que es un X sub 8. Es un X sub 8 porque tengo una muestra de tamaño 8. Si a cada uno lo llamo X sub I, entonces hay una fórmula para indicar cómo hago el cálculo de ese promedio. Ustedes ya saben cómo hacer. Suman todos los datos y lo dividen por la cantidad de sumandos que sumaron. Bueno, esto se indica así. Acuérdense que era sumatoria. Sumo los valores estos, X sub I, que van de acá hasta acá, los sumo desde igual 1 hasta igual a n, que en este caso mi n es 8, porque el tamaño de la muestra es 8, y una vez que sumé esos 8 sumandos, lo divido por la cantidad de sumandos. Eso es hacer el promedio. Espera un segundo que voy a matar un gato. ¡Ah, está! Si te ves abierto, ¿no? Bueno. Suman los 8 y lo dividen por 8. Hacer este cálculo es calcular la media de una muestra de tamaño n. Si nosotros calculamos las medias de estas muestras, vemos que la media de esta da 6,5, la media de esta da 3,6. Era más o menos esperable que esta fuera mayor que esta, porque los números aparecían como mayores. Entonces eso es calcular un estadístico mediante una fórmula. Uno, para hacer un análisis exploratorio, también le conviene hacer gráficos. El gráfico más lindo para ver esto, ahora después vamos a formalizar un poco más lo de gráficos. Tenemos pocos datos de una variable numérica. Este gráfico se llama gráfico de densidad de puntos, que ustedes lo tienen en el Infostat. Entonces acá tenemos los datos de la muestra FSH1, desde 4,8 hasta 7,8, y los datos de la muestra FSH2. Los puntitos azules son estas medias que están acá, 6,5 y 3,6. ¿Está bien? Entonces uno con un gráfico puede ver fácil cómo se distribuyen esas muestras, cómo están ubicadas. ¿Y ustedes qué ven? ¿Qué dirían al ver estas dos muestras graficadas de esa manera? Conclusiones groseras, o sea, lo que uno ve a ojo, ¿qué ve? ¿Mm? Esta muestra parece estar un poco por encima de esta, ¿no? Los valores de esta muestra están por encima de esta. Fíjense que si uno ve cuál es el overlap, o sea, cuánto se superponen bastante poco. El mínimo de esta muestra es 4,8, y el máximo de esta muestra es 4,8, no, el mínimo de FSH1 es 4,8, pero el máximo de FSH2, tenemos dos números de 4,8. Esta está prácticamente toda por debajo de la otra. Entonces uno podría concluir, digamos, a ojo, que los valores de FSH de esta muestra son mayores que los valores de FSH de esta, ¿no? Y de hecho 6,5 es mayor que 3,6. Pero, miren otra cosa que nos puede suceder. Miren FSH3 y FSH4. Uno ya nota algunas cosas distintas de estas. ¿Qué notan? Los mínimos son más mínimos y los máximos son más máximos, ¿no? Y sin embargo, fíjense que si yo calculo las medias me dan iguales, 6,5, 3,6. Entonces, si yo solo miro las medias, no puedo sacar mucha conclusión, pues fíjense lo que da el gráfico, acá. Esta media de 6,5, esta de 3,6 siguen estando en la misma posición, pero los datos de esta muestra son muy diferentes de los datos de esta por más que den la misma media. Y los datos de esta muestra son muy distintos de esta por más que tengan la misma media. Entonces uno tiene que tomar como esto la primera moraleja de esta situación. Yo no me puedo basar para decir que una muestra tiene mayores valores que la otra en que la media sea más grande, porque la distancia entre estas dos medias es la misma que de estas, pero la situación es completamente diferente. Esto en cuanto a medias. Si yo quisiera calcular otro estadístico, mínimo y máximo, el mínimo de FSH1 es 4,8, el máximo es 7,8, y el mínimo de FSH3 es 1 y el máximo es 11,2.
ya estas distancias que hay acá me están diciendo algo. La distancia acá son 3 unidades, pero la distancia acá son más de 10 unidades. Entonces, ¿qué necesito? Además de la media, de las medidas que yo llamé como de tendencia central. No me alcanza con una medida de tendencia central. ¿Qué necesito además? Otro El tipo desvío de... estándar. Muy bien, vos ya le diste un nombre, desviación estándar. Ahora vamos a llegar a la desviación estándar, perfecto. Lo que necesito son medidas de dispersión de los datos, de qué tan ancho o qué tan dispersos están los datos alrededor de ese promedio. Estos datos están muy juntitos alrededor de esta media, igual que acá, pero estos datos están muy dispersos alrededor de esa media. Entonces necesito una medida de dispersión. Y la medida de dispersión que vamos a usar, la más básica, la que más se usa, es lo que se llama la varianza muestral. Le escribí todo junto, pero fíjense, el nudo de la cuestión acá es esto, esta distancia. Si yo hago cada xy menos la media, vuelvo al gráfico, hago cada uno de estos datos, su distancia a la media. Por supuesto que los que estén por arriba van a tener distancias positivas, pero los que estén por debajo de la media van a tener distancias negativas. Entonces, si yo quiero, digamos, si solo me quedo con las distancias y después sumar a eso, eso me va a dar 0, porque se compensan las positivas con las negativas. Entonces, ¿cómo evito que tenga que compensar esas positivas con negativas? Elevando al cuadrado. Entonces, si yo hago estas distancias al cuadrado y hago estas distancias al cuadrado, ¿quién me va a dar más grande? Obviamente que me van a dar estas más grandes, porque los mínimos están más alejados y los máximos están más alejados que en esta situación. Entonces, básicamente lo que tiene esa varianza es una distancia de los x a la media elevados al cuadrado. Después se suman, sumo desde igual 1 hasta n. Y después se promedian, entre comillas. Para promediar habría que dividir por n, pero para calcular la varianza muestral no se divide por n, sino que se divide por n menos 1. Y ese n menos 1, que se llama grados de libertad, tiene una razón de ser muy poderosa que la vamos a ver en el capítulo que viene. Entonces, este numerador, que es una sumatoria de distancias al cuadrado, se lo llama suma de cuadrados. Este denominador se lo llama grados de libertad. Y este cociente, no sé si se los puse, se lo llama cuadrado medio. Y vamos a retomar este concepto de cuadrado medio cuando veamos en el capítulo 7 análisis de la varianza, porque se va a basar exclusivamente en estas sumas de cuadrados. Y esta fórmula la vamos a volver a recordar después en el capítulo 7, en la segunda parte de la materia. Entonces esto se va a llamar después cuadrado medio o promedio de los cuadrados. Esta fórmula es muy complicada si yo la quiero usar así, pues tendría que agarrar, calcular primero la media, hacer cada x, restarle la media, elevar al cuadrado, así para todos los datos de la muestra, después sumar eso y después dividir por n-1. Hay una fórmula que es una fórmula que se dice computacional, o sea que es más sencilla en los cálculos, que es esta. Si yo desarrollo este cuadrado, después lo vamos a ver en la última diapositiva, llego a esta fórmula, que la varianza muestral se calcula como 1 dividido en n-1 por, corchete, sumatoria de los cuadrados de cada x, menos sumatoria de todos los x, esa suma elevada al cuadrado y eso dividido por n. Entonces acá tienen, el problema de esto, ven que tiene la magnitud de la variable elevada al cuadrado, porque si yo acá tengo, no sé, en centímetros, basta. Si yo tengo acá en centímetros, cuando hago esta distancia va a ser centímetros y va a quedar elevado al cuadrado. Entonces, si ustedes quieren una medida de dispersión, esta va a estar en unidades de la variable al cuadrado. Después viene lo del desvío que decía Federico. Creo, Federico, si no me equivoqué. Bueno, entonces fíjense, ¿se acuerdan? 1 y 2 eran las muestritas que estaban a la izquierda. Tienen varianzas de 1,05 y 1,04. Y las 3 y 4 que estaban a la derecha tienen varianzas de 13,9 y 10 con algo. Ven que son mucho más grandes que estas. O sea, estas que estaban juntitas tienen varianza pequeña, estas que estaban muy separadas tienen varianzas grandes. Entonces, para evitar esta
medida de dispersión al cuadrado con unidades al cuadrado, se toma la raíz cuadrada de esta varianza que llamo S al cuadrado. Y la raíz de S al cuadrado es S y se la llama desvío estándar. Y esa sí tiene la misma magnitud de la variable aleatoria. Si esto era en centímetros cuadrados, esto será en centímetros, por ejemplo. Fíjense que nosotros ya habíamos visto la varianza de la población. ¿Cómo la habíamos llamado? Sigma al cuadrado. Bueno, los parámetros se les reservan para nombrarlos letras griegas. Sigma al cuadrado, mu para la media. Los estadísticos, las funciones de las muestras, se las nombra con letras latinas. Lo que el sigma cuadrado era para el parámetro varianza, en la varianza muestral es el S al cuadrado. El sigma es la S del alfabeto griego y el S es la del alfabeto latino. Lo que allá era sigma cuadrado, en el estadístico, en la muestra, es S al cuadrado. Y el S para la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, si calculamos los desvíos estándar, las raíces de estas varianzas, fíjense, las de estas son pequeñas y la de 3 y 4 también son grandes. Así como eran grandes las varianzas, son grandes las desviaciones estándar. Otros estadísticos pueden ser, como medidas de dispersión también, el coeficiente de variación y el coeficiente de variación porcentual. Miren la razón de ser de esto. El coeficiente de variación hace el S, este S sobre la media. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo lo divido por la media? Les voy a dar dos ejemplos extremos. Si alguna vez leyeron un análisis clínico que se hicieron y vieron colesterol, habrán visto que los colesteroles rondan alrededor de 100 y pico, 200 y pico, y si algún pariente tiene hipercolesterolemia, pues ya tiene colesteroles de casi 300. Entonces, si ustedes hacen 200 y pico menos 100 y algo que sea la media, le van al cuadrado, suman, todo esto van a ser números grandes, porque la magnitud de la variable es grande. Cuando saquen la raíz cuadrada también va a ser grande. Pero piensen que en vez de colesterol están hablando de, no sé, creatinina. Las creatininas rondan alrededor de 1, 0 y pico, 1 y pico. Si ustedes hacen estas distancias de los valores a la media y le van al cuadrado, suman, etcétera, son valores chiquitos, porque la creatinina tiene magnitudes pequeñas. Entonces, pueden comparar si tienen dos kits de medición. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál mide con más exactitud o menos dispersión? ¿El del colesterol o el de la creatinina? No los pueden comparar si comparan las varianzas o los desvíos. Necesitan algo que se independice de la magnitud de la variable. Entonces, esa desviación estándar la dividen por la media. Y eso va a dar una proporción de la media. Entonces va a dar un número menor que 1. Si ustedes lo multiplican por 100, tienen esta medida porcentual. Y eso se llama el coeficiente de variación. Entonces, en general, si alguno trabaja en un laboratorio y abren un kit de medición de colesterol o de creatinina o lo que sea, van a ver que en un lugarcito debería decir coeficiente de variación tanto. Y eso quiere decir que tiene una variabilidad en la medida de, no sé, 5%. Y ahí sí serían comparables los coeficientes de variación de dos variables diferentes. Es independiente de las variables utilizadas. Bien. Esperen, acá. Profe, Sí, corazón, decime. me quedó una duda. Entonces, Sí. ¿el desvío estándar también es un estadístico? Sí, todo lo que vemos acá son estadísticos, porque todo se calcula sobre la muestra. La varianza poblacional era sigma cuadrado, la varianza calculada sobre datos de las muestras es el S cuadrado. El sigma, que era la raíz cuadrada de sigma cuadrado, era un parámetro que era la desviación estándar de la población. Acá también tenemos una desviación estándar de la muestra, que es el S, la raíz cuadrada del S cuadrado. ¿Sí? Todo lo que se calcule sobre la muestra se llama estadístico. Hay estadísticos de tendencia central y estadísticos de dispersión. Ahora les voy a mostrar en un cuadrito, un resumen de los estadísticos. Otra medida también de tendencia central es la mediana. No la media, sino la mediana. Se la usa cuando la muestra es muy asimétrica y vamos a ver por qué. ¿Cómo se calcula la mediana? Se ordenan los n datos de menor a mayor. La mediana es el valor central, el que deja la mitad de los valores hacia cada lado. Por supuesto, si el n es impar, pues si el n es impar tenemos un valor central y la misma cantidad a cada lado.
Si el tamaño de la muestra no es impar, si es par, no tenemos un único valor central, hay dos valores centrales, y se los promedia para calcular la mediana. Por ejemplo, la muestra que llamamos FSH1, por supuesto tienen que estar los valores ordenados de menor a mayor, y fíjense, si yo le caigo en el medio, caigo en el vacío, porque tengo dos valores centrales. Entonces, para calcular la mediana, hago el promedio entre los dos. El promedio entre estos dos es 6,5. ¿Ok? Perdón, 6,75. Perdón, leí este número. 6,75, la mitad entre 6,7 y 6,8. Acuérdense que la media era 6,5, la que estaba en el primer grafiquito. Son parecidas, porque esta muestra crece armónicamente, ¿no? Viene más o menos creciendo, digamos, aumentando los valores, más o menos en forma armónica, es bastante simétrica respecto del centro. Entonces la mediana es parecida a la media. Pero fíjense lo siguiente, ¿qué pasaría si uno toma la muestra FSH1' y el último valor, en vez de 7,8, le da 20,1? ¿Podría ser que una mujer tuviera una FSH de 20,1? Sí, podría ser. ¿Qué pasa con los cálculos si este último valor es 20,1? Ese valor, cuando uno calcula la media, hacía la suma de todos estos valores. Perdón, voy a volver atrás. Cuando uno calcula la media, hace la suma de todos estos. Acá, en vez de sumar 7, sumo 20, y cuando promedio, la media se me va a ir más alta, porque todos los valores intervienen en el cálculo de la media. Pero ¿qué les parece que va a pasar con la mediana? ¿Cómo va a ser la mediana acá? Fíjense cómo se calculó acá. Va a ser la misma. Exactamente la misma, porque los dos valores centrales son los mismos, los promedian y dan lo mismo, pero fíjense la media dónde se fue, a 8,1. Entonces, esta muestra es muy asimétrica, porque tiene valores que tienen mucho peso en la cola, o sea, aumentó la probabilidad, no hablo de probabilidad, aumentó un valor, tiene muy grande en la cola, es un outlier, y este hace que la media se vea desplazada. ¿Cómo se dice? La media no es robusta respecto de los valores extremos outliers. La mediana es robusta, porque la mediana se mantuvo igual, aunque este valor máximo o algunos otros a su derecha hayan sido muy grandes, o estos muy pequeños, la media se hubiera visto desplazada, pero la mediana se mantiene igual. Entonces se dice que la mediana es robusta respecto de valores extremos. Ustedes tienen en la guía un cálculo que es, quedaron viejos esos números porque eran sueldos de un laboratorio. Y en general, cuando en los libros se introduce la mediana, se la introduce con el ejemplo de salarios. ¿Por qué? Porque uno tiene, eso era un gran laboratorio donde había un montón de empleados que ganaban más o menos poco, digamos, sueldos moderados, y tiene unos pocos jefes o personal jerárquico que gana sueldos muy elevados. Si ustedes promedian eso, el promedio se lo va a llevar puesto los valores grandes, y va a dar grande. Y un promedio grande no es muy representativo de lo que sucede. Pero si ustedes calculan la mediana y dicen, la mitad de los empleados gana menos que esto, eso es mucho más representativo de la situación. Por eso, en esas distribuciones que son muy asimétricas, que tienen extremos grandes o extremos hacia el otro lado muy pequeños, la mediana es más representativa de la situación como tendencia central de lo que lo puede ser la media. Por eso, si uno ve muestras muy asimétricas, expresa la mediana y no la media. ¿Se acuerdan cuando vimos la campana de Gauss? La campana de Gauss en algún momento, no sé si pasó medio inadvertido, pero dijimos que además de mu, además de ser la esperanza, era también la mediana, porque esa campana de Gauss era tan simétrica que la media, que era el centro de gravedad, coincidía con la mediana. ¿Y cómo recordamos que era la mediana? ¿Por qué la mediana? Dijimos que alrededor de ese valor central teníamos 0,5 de probabilidad a la izquierda y 0,5 a la derecha, o sea que el mu era la mediana de toda la población además, porque dejaba exactamente la misma densidad de probabilidad a cada lado. Bien. ¿Qué pasa? ¿Hasta acá vamos bien? Después vamos a hacer una especie de resumen de información. Estadísticos muestrales cuando uno tiene variables categóricas.
Lo que usa ahí las variables categóricas en general son, qué sé yo, nombre, frecuencia de, no sé, de un estadio de una patología, o frecuencias de color de ojos de una población, o lo que sea. Las variables categóricas uno como las describes con una frecuencia. Si uno toma frecuencia absoluta, era la cantidad de veces que ocurre el suceso de interés al efectuar n veces el experimento, o bien la cantidad de casos favorables cuando se observa la muestra de tamaño n. Pero se acuerdan que vimos que no alcanzaba solo con la frecuencia absoluta, y entonces uno definía la frecuencia relativa o proporción. Eran los casos favorables al suceso sobre el tamaño de la muestra. Y eso lo vimos acá en el ejemplo del número de hijos de las familias. Era una variable discreta, y acá uno calculaba, podía calcular promedio, pero acá lo que más servía era calcular una frecuencia de la aparición de estos valores y en qué proporción aparecían. O sea que esta variable, si bien es variable discreta, es casi una variable categórica. Bueno, entonces, número de hijos, que una variable discreta, uno calculaba cantidad, frecuencias absolutas y frecuencias relativas, que daba más información que directamente sacar el promedio. Bueno, estadísticos. Acá están clasificados variables numéricas y categóricas. Bueno, categóricas las que vimos recién, uno calcula proporción de ese atributo. En las variables numéricas tenemos de tendencia central, la media y la mediana, y medidas de dispersión. Varianza muestral, desviación estándar muestral, coeficiente de variación. Acá en la fórmula quedó un puntito de la barra, no tuve cómo hacer para que la mostrara, no sé por qué, no aparecen. Bueno, pero acuérdense que era la media. Rango recorrido era lo que dijo él, x máximo menos x mínimo. Es qué distancia hay entre el mínimo y el máximo de la muestra. Bueno, gráficos. Vamos a ver algunos gráficos que pueden hacer tranquilamente con el Infostat. Estas muestras que nosotros teníamos eran pocos datos de una variable aleatoria, ordinal o continua. Con estos pocos datos, nosotros vimos continua porque era el FSH, puede ser también ordinal. Un buen gráfico, un gráfico interesante es este de densidad de puntos, que es este. Acá tenemos las 4, FSH 1, 2, 3 y 4. Esta base de datos la tienen una que dice FSH en 4 en 2 columnas, porque tienen valor de FSH y la variable categórica que dice que es la muestra 1, 2, 3 o 4. Ahora se los muestro si quieren. En el gráfico que vimos antes estaban en forma de rombitos los puntos, acá están pedidos en forma de circulitos. Lo que es interesante observar en estos gráficos es que como es un gráfico exploratorio, fíjense que acá tengo dos puntos que me aparecen uno al lado del otro. Si este fuera un típico gráfico, no sé, de diagrama de dispersión, estos dos uno no los distinguiría porque tienen la misma ordenada y aparecerían encimados, con misma ordenada y en el mismo grupo. Pero como este es un gráfico exploratorio, cuando hay datos que se repiten, aparecen uno al lado del otro. Entonces uno permite, de una ojeada, de un golpe de vista, ver si hay datos repetidos y cuántos se repiten. ¿De acuerdo? Si ustedes se ponen a contar, en cada uno de estos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acá no sé por qué. 1, 2, 3. Bueno, acá se ve que están medio, no sé por qué no aparecieron al lado, porque no son exactamente iguales, deben tener decimales muy parecidos. Pero si cuentan, todas estas muestras tienen 8 puntitos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está bien? Entonces, esto es muy útil para ver valores que se repitan. Muchos datos de una variable continua, no sirve el gráfico de densidad de puntos, porque quedaría muy apelmazado. Si hay muchos juntos, hay unas líneas muy largas de valores repetidos. Entonces ahí hay otros tipos de gráficos. Uno es el gráfico de cajas y bigotes, diagrama de cajas y bigotes, o box and whiskers en inglés, que son estos. Estos son, ahí lo tienen como FSH, la base de datos que se llama FSH, pero que no dice en 2 columnas, no me acuerdo cómo se llama. Van a tener esa base de datos, tienen una FSH, una columna que es la FSH y otra que dice grupo. Y los grupos son normal y ovario poliquístico. No me acuerdo, ahora después me fijo a ver qué PCO. Bueno, no me acuerdo cómo está identificado. Estos son de las mujeres normales sin patología. ¿Qué información da este gráfico? Esto es la caja y estos son los bigotes.
Lo primero que van a ver que aparece es el mínimo y el máximo. Y ven que el mínimo y el máximo puede estar fuera de los bigotes. Ahora vamos a ver por qué. El mínimo y el máximo de la muestra. Todos son estadísticos. En la caja lo que aparece es, está un poco desfasado esto, pero la mediana es la línea. La línea es la mediana. Una línea central o digamos, adentro de la caja, aunque si la muestra es muy asimétrica, la mediana hasta puede llegar a estar afuera de la caja. Si la muestra es más o menos simétrica, está dentro, esta línea es la mediana. El puntito que aparece ahí es la media. No todos los software dan el puntito. El Infostat da el puntito y es muy útil. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que la muestra que era muy simétrica, la mediana y la media eran parecidas? Pero si la muestra era muy asimétrica, la media se podía escapar de la mediana. Entonces, qué tan cerca o lejos esté el puntito de esta línea nos dice qué tan simétrica o asimétrica puede ser la muestra. ¿Cuáles son los extremos de la caja? Este extremo inferior es lo que llama el cuarto inferior. Algunos software dan el primer cuartilo, o sea, hasta dónde llega el primer 25% de los datos. En Infostat da lo que llama cuarto inferior, es la mediana de la primera mitad de los datos. ¿Qué quiere decir? Si desde acá, hasta la mediana tienen el 50% de los datos, la primera mitad, la mediana de esos es esta base de la caja, el cuarto inferior. Y por supuesto que la parte superior donde se termina la caja es el cuarto superior, mediana de la segunda mitad. O sea, si ustedes van desde este dato, que es la mediana, hasta el máximo, la mediana de esta mitad de los datos es este cuarto. Son medidas estandarizadas. Si uno, ¿qué serían los cuartiles? Si uno tiene una muestra del mínimo hasta el máximo y la divide en 4 partes, la primera cuarta parte es el primer cuartil, la segunda cuarta parte es el segundo cuartil, el tercer cuartil y el cuarto cuartil. Si estos fueran los cuartiles, esto sería el 25%, 50%, 75% y el 100%. Con lo cual, la mediana, si la pensamos en cuartiles, ¿qué cuartil sería la mediana? El segundo, porque es donde está el primer 50% de los datos. O el percentilo 50. Si ustedes toman la muestra y la dividen en 100 partes, en la primera centésima parte es el primer percentilo, segundo percentilo, tercero, etc. ¿Cuál es el primer cuartil? El 25% percentilo, porque deja 25% de los datos hacia el mínimo. ¿Cuál sería la mediana? El 50% percentilo, porque es el que deja el 50% atrás de ella. Si acá tuviéramos el tercer cuartilo, sería el 75% percentilo, y el máximo es el 100% percentilo. Algo de percentilos en algún ejercicio que ustedes tienen en la guía, les va a dar alguna información de lo que es el percentilo. Por ejemplo, si ustedes acompañaron al hermanito al pediatra, y el pediatra mide al hermanito, le va a decir a la mamá, quédese tranquila porque está en el 50% percentilo. O, hablemos de peso, que es lo que uno más puede regular. Quédese tranquila porque está en el 50 percentilo de los pesos. ¿Qué quiere decir? La mitad de los chicos de su edad y sexo tienen pesos menores que ese, o sea que está en el medio. Ahora, ¿qué le dice? Ojo, porque su bebé está en el 3% percentilo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un peso muy bajo, porque solo el 3% de los chicos tienen pesos inferiores. Y si le dice, ojo, porque está en el 98% percentilo, ¿qué quiere decir? Que es un bebé que está muy gordo, porque 98% de los pibes de su edad y sexo tienen valores de peso menores que él, están muy en los límites superiores. Eso los pediatras se manejan mucho con los percentilos en las medidas antropométricas. Bueno, ahora vamos a ver lo de los bigotes. Ustedes me dirán, ¿por qué este no es el mínimo y este no es el máximo? Si hay más mínimo y más máximo, porque estas son medidas estandarizadas. El bigote inferior, el primer bigote, está desde la caja hasta el dato más alejado, que está a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. Entonces, la distancia que hay desde acá hasta acá no va a superar 1,5 veces la altura de la caja. Entonces va el dato que está lo más alejado, a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. Fíjense que acá todavía tenemos un dato más lejos hacia abajo. Por eso esta medida estandarizada llegó hasta acá y hay todavía un mínimo más mínimo. El bigote superior está hasta el dato
más alejado, que está a lo sumo 1,5 veces la distancia entre cuartos. O sea que está a lo sumo 1,5 veces la altura de la caja. Este bigote no puede superar 1,5 veces la altura de la caja. Si hay otro dato más alejado, figurará aparte y se lo llamará máximo. Este es un outlier hacia arriba, este es un outlier hacia abajo. Por supuesto que una muestra que sea absolutamente simétrica tendrá la caja con la mediana exactamente en el medio de la caja, la media parada exactamente sobre la mediana y los bigotes exactamente de la misma longitud. Esto nos dice que tal vez esta tiene un poquito de asimetría hacia la derecha, o sea, hacia valores grandes. ¿Por qué? Porque la media está un poquito por arriba de la mediana. Esto es bastante simétrico. Miren un box plot que es asimétrico. Este es el de la variable FSH en mujeres que tienen SOP, síndrome de ovario poliquístico, que suelen disparárseles los valores de FSH, la hormona FSH. Entonces miren, acá tienen la caja, tienen los bigotes, tienen un mínimo más mínimo, y tienen creo que eran 2 máximos, muy outlier, muy extremos. Y fíjense que si ustedes si miran acá, esta media parece que estuviera cerca de la mediana, pero porque como hay que entrar todos los datos en la escala, la caja quedó relativamente corta y no se nota tanto, pero esta media está casi llegando al otro extremo de la caja. Miren acá. Acá le faltaba mucho para llegar al extremo de la caja. Acá ya está prácticamente a mitad de camino. Entonces, esta media está desplazada de esta mediana por este outlier que está acá arriba. ¿Está bien? Esto nos habla de una muestra muy asimétrica. Otro gráfico es el histograma. En el histograma, este es el de la FSH de las mujeres normales, el mismo box plot que estaba en verde. Y entonces, ¿esto qué hace? Del rango de valores del mínimo al máximo de los valores de la variable, en un eje de ordenadas, acá está expresada la frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir? Entre este valor y este valor, cuyo punto medio son 1,74 del FSH, hay un poco más del 7-8% de las observaciones, y así sucesivamente. Fíjense que la mayor cantidad de observaciones está alrededor de un valor central. Sin embargo, aún esta que parece muy normal, hay un hueco acá que no aparece en el box plot, porque el box plot de las mujeres normales, este hueco que está alrededor del 10,20, bueno, acá no está la escala, pero esto lo rellenaba con el largo del bigote. Entonces, ambos gráficos nos dan una cierta simetría, pero acá hay un dato que en el box plot no aparecía, o sea que cuando uno tiene muchos datos de una variable continua, conviene hacer un box plot y además un histograma, que da también un poco más de información. Y el histograma de las mujeres con ovario poliquístico, miren qué tan asimétrico que es. El de las mujeres normales es bastante simétrico. Si ustedes le superponen acá una campana, es bastante parecida a la campana de Gauss que vimos, bastante simétrica. Pero acá nada que ver, acá tienen una cola, una asimetría hacia la derecha, con una cola mucho más extendida hacia la derecha. Bueno, después. Pueden hacerse diagramas de barras que muestren en ordenadas la media o la mediana y que tengan o no medida de dispersión. Acá tienen los mismos datos con los cuales están confeccionados el box plot y los histogramas. Acá tienen media con una medida de dispersión, un bigotito que es el desvío. No está dibujado el de abajo porque sería otro tanto simétrico hacia abajo. Normales y SOP con ¿se acuerdan que la media era 6 y pico y la media de esta era 5 y pico? Bueno. Este está hecho con la media y algo que se llama error estándar, que después lo vamos a ver el error estándar. El error estándar es la desviación estándar dividido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. No lo vemos ahora porque lo vamos a ver la clase que viene, lo que es el error estándar. Por supuesto que las barras son más pequeñas porque este desvío se lo divide por el tamaño de la muestra. Y las barras pueden estar simplemente sin ninguna medida de dispersión. Y uno compara las alturas como compara las medias. Podrían estar también la mediana, acá están representadas las medias. Si yo quiero representar porcentajes o proporciones de eventos en un total, es el diagrama de sectores o el diagrama de tortas o el pie, como diagrama de postre, ¿no? Bueno, o de sectores más fácil. Esto es una base de datos que también les puse que se llama Fumadoras Hipertensión,
Acá tienen, en la encuesta era sobre 1.320 mujeres y se las encuestó si fumaban o no fumaban y si eran hipertensas o no eran hipertensas. Acá está representada la variable tabaquismo, o sea, acá tenemos del total de las 1.320, no fuman 832 y sí fuman 488. Entonces, este gráfico de sectores se lo divide en dos partes porque hay dos categorías, fumadoras, no fumadoras, y la superficie respecto del total está indicando el porcentaje. Esto tiene un 37% de superficie respecto al total porque son las 488 que sí fuman, dividido las 1.320 mujeres del total de la muestra. Y este no son un 63% que son estas 832 que no fuman sobre las 1.320. Estos son porcentajes condicionados, ¿no? Así como en las tablas de contingencia calculamos probabilidades condicionadas, estas son, bueno, en realidad no son condicionadas, acá todavía no, acá son sobre el total, ¿no? 832 sobre 1.320, un 63% de no fumadoras y un 37% de sí fumadoras, y todo el 100% de la superficie total. Si yo además considero la hipertensión, entonces fíjense, acá sí estoy condicionando, ¿no? Porque acá lo que quiero expresar es qué pasa entre las fumadoras por un lado y las no fumadoras por el otro. Y quiero ver si son más hipertensas las que fuman que las que no fuman. Entonces, si yo me baso en las fumadoras, déjenme ver, acá. Estos son los totales y estos son porcentajes calculados. Estas son las 1.320 mujeres en total. Si yo me paro sobre las fumadoras, voy a calcular probabilidades condicionadas a que estoy en el grupo de las fumadoras. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de hipertensas? 161 que sí son hipertensas sobre 488 en total. Y ese porcentaje es el que está calculado en esta tabla de al lado, 33%. 161 sobre 488 son las hipertensas dentro de la fumadora, son este 33%. Las no hipertensas, que es el otro 67%, que suman 100, son estas 20, perdón, a ver dónde estoy, déjenme ubicarme. Estoy dentro de estas fumadoras, 327 que no son hipertensas sobre 488, son este 67% que tengo acá. Fíjense que 67 más 33 suman 100. Acá tengo el 100% de las fumadoras, donde hay un 33% de hipertensas, un 67% no hipertensas. ¿Está bien? O sea, esto sería el porcentaje de hipertensas dado que la mujer es fumadora. Y este es el porcentaje de hipertensas, de no hipertensas, dado que es fumadora. Estas dos son complementarias, por supuesto. Ahora yo me ubico en la fila de arriba, las no fumadoras. El total son 832. El porcentaje de hipertensas, 190 sobre 832, son este 22,8%, que acá está puesto como 23. Y de las no hipertensas en las no fumadoras, son estas 642, dividido las 832 no fumadoras, y ese porcentaje da 77,2. Si ustedes suman 77,2 más 22,8, da el 100%. Acá se calculó por fila, o sea, condicionado a la fila, a que fumara o no fumara. Y entonces uno compara y mira, las fumadoras hay un 33% de hipertensas, y las no fumadoras hay un 23% de hipertensas. Entonces uno se haría una pregunta acá. ¿El fumar causa hipertensión? ¿Y por eso las no fumadoras tienen menos hipertensión que las fumadoras? Les hago la pregunta. ¿Se animaría a decir que el fumar causa hipertensión porque tienen más porcentaje de hipertensas acá que acá? Es una pregunta capciosa, ¿eh? Bueno, lo contesto yo ya que nadie se anima. Lo capcioso de acá es decir causa. Con una tabla de este estilo, donde uno encuestó a 1.320 mujeres y en el mismo evento les preguntó si fumaban y si eran hipertensas, ustedes no pueden atribuir la hipertensión, o sea, la causa de la hipertensión no se la pueden atribuir al fumar. Hay un montón de situaciones que hacen que, si bien están asociadas seguramente porque hay más porcentaje en las fumadoras que en las no fumadoras, la causa no se puede saber. ¿Qué hay que tener en consideración? Un montón de cosas más. Las fumadoras probablemente tomen más café, probablemente hagan menos actividad física,
hay un montón de situaciones que pueden causar la hipertensión que no necesariamente sea que fume o no fume. Entonces, para establecer causa, uno tendría que diseñar otros ensayos, tendría que controlar otras situaciones, tendría que controlar otros hábitos, y tendría que ver con el tiempo que pasa. En una sola encuesta yo no puedo determinar la causalidad. ¿De acuerdo? Vuelvo acá. Si uno quiere ver relación o asociación entre dos variables ordinales o continuas, lo clásico es el diagrama de dispersión que ya conocemos, ejes coordenados cartesianos ortogonales. Un diagrama de dispersión, por ejemplo, es entre peso y altura. ¿Ustedes qué dirían? ¿Dirían que el peso está asociado con la altura, con este tipo de diagrama de dispersión de puntos? ¿Mm? ¿Cómo detectan si hay alguna asociación acá entre la altura y el peso? Lo que uno tiene que mirar es la tendencia que hay en los puntos, ¿no? Acá todo uno no va a esperar que estén todos alineados sobre una recta, sería imposible, porque son determinaciones de variables aleatorias que todas conllevan esa variabilidad inherente al individuo, a la medición de las variables, etc. Pero si yo veo que esta nube de puntos tiene una tendencia a estar así inclinada en un sentido, lo que estoy viendo es que hay más tendencia a que personas más altas pesen más y personas menos altas pesen menos. Si uno no viera ningún tipo de asociación, ¿qué esperaría? Que a lo mejor una persona muy alta tenga bajo peso y rellenara este hueco, y que personas más delgadas tuvieran mayor peso y rellenaran este hueco. Pero si yo veo este tipo de asociación, puedo decir que es razonable suponer que hay una asociación entre las dos variables. En el último capítulo, en regresión, nosotros vamos a ver un coeficiente que me va a poder cuantificar este tipo de asociación, que es el coeficiente de correlación, y un poquito más coeficiente de determinación, en el último capítulo. Bueno, después, algunos consejos. Esta es la base de datos que ustedes tienen, con la cual se hizo los boxplot, el histograma. Acá tienen un número de identificación, un número de identificación correlativo que se suele llamar ID, Identification Data, o algo así, ayuda a ordenar la base, ¿no? Un número de identificación. Fíjense que acá, cuando ustedes abren una base de datos del Infostat, esta va a decir datos FSH, acá tienen 81 registros, quiere decir que hay 81 filas ocupadas con datos, por 3. Este por 3 es que hay 3 columnas ocupadas, columnas o campos. Cada fila es un caso paciente, cada columna o campo es una variable. Variable numérica de identificación, variable categórica de grupo, evento, y variable numérica que es la del FSH. Las categóricas pueden ir en letras o números según el software. El Infostat aguanta perfectamente que tenga un nombre, y no que tenga un número con una etiqueta, que se llame normal y SOP, por ejemplo. Este número es importante porque, supónganse que yo en algún momento digo, quiero ordenar la base de datos, que me junte todos los grupos entre sí. Hay un datos ordenar, que lo puedo ordenar, pero se me descuajeringa toda la base. Si yo después quiero pegarle otra variable, ya si no tengo el valor original, el orden original, no va a corresponder cada nueva variable al valor. Entonces este número de identificación siempre les ayuda a volver sobre el orden original. Si ustedes de la base de datos, no sé, del Excel de donde la pasaron, quieren agregarle otra hormona u otro dato de los individuos, entonces tienen que poder volver siempre al orden original. Y un consejo siempre es que los datos se tipeen en lo posible desde el teclado numérico. Si ustedes tienen una computadora con numérico, mejor el numérico. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tipeen una coma, depende de cómo esté configurado, coma o punto decimal. Del teclado numérico siempre está bien configurado, digamos. Ahí responde a la configuración. Si está en coma, aparecerá una coma, si está en número, aparecerá un número. Pero supónganse que está configurado como coma, y ustedes ponen, o está configurado como punto, y van al punto del texto, a lo mejor no se los toma como tal, y se los toma como texto. Entonces, si no está centrada la columna, si lo tomó como texto, automáticamente lo va a colocar del lado izquierdo. Si lo tomó como número, lo pone del lado derecho. Por eso uno siempre tiene que hacer limpieza de base de datos cuando hubo mucha gente que tipió datos en una muestra.
Bueno, después vamos a ver un problemita. Les voy a mostrar en el Infostat el diagrama, empiezo por el final. Esto creo que lo tienen en algún ejercicio, ¿no? Voy a hacer el diagrama de dispersión, peso en función de altura. Entonces voy acá, gráficos. Fíjense que esta variable, a ver, ¿dónde está? Perdón, este archivo es un archivo de una tabla de datos. Si usted se pone acá en ventanas, está cliqueado este que se llama ejercicio para exploratoria y otras 3 bases de datos abiertas, ¿no? La que está en función es esta, la que tiene el clic. Quiero hacer el gráfico, diagrama de dispersión. Voy a gráficos, diagrama de dispersión. En las ordenadas, en el eje Y, pongo el peso. En la abscisa, en el eje X, pongo la altura. Y sí, creo que era la misma base de datos, las que tienen en el ejemplo. Título pueden tenerlo o no tenerlo, o después juegan como lo que quieran. Si se paran acá, pueden aumentar el tamaño de los puntos, por ejemplo. Si están parados sobre el gráfico y ponen control y la ruedita, ven que se agrandan todos los números y letras, o se achican si van para abajo. Y acá tienen un diagrama de dispersión. En este diagrama de dispersión, si hay algún dato que tenga misma abscisa y misma ordenada, por ejemplo acá, este punto, si ustedes se hacen un clic, aparece quién es el punto en la base de datos, es el que está en la fila 197. Pero acá no es como en el exploratorio. Si hay 2 puntos que tienen misma abscisa y ordenada, no se los muestra separados, van a estar encimados. Bueno, eso en cuanto a diagrama de dispersión. Voy a la base de datos que se llama datos FSH, es el que les mostré antes. Por ejemplo, supónganse que uno quiere datos, ordenar, y yo lo quiero ordenar teniendo todos los grupos juntos. Entonces le digo que lo ordene por grupo. Se los hago rápido porque ustedes lo van a hacer en el práctico y si no después lo miran de nuevo. Ven que quedaron todos los normales juntos, pero como está el ordenamiento original se me desordenó. Supónganse que yo quiero ver cuál es el que tiene el mayor valor de FSH. Ordeno FSH de mayor a menor. Y acá tengo estos datos que tenían, ¿se acuerdan? El outlier del ovario poliquístico era este que estaba acá arriba, y así. Bueno, si yo quiero volver al orden original, datos, ordenar, y voy a ID de menor a mayor, y vuelvo al orden original. Con esto que hicimos boxplot. ¿Qué pasa si a ver si los quiero poner juntos? Si las escalas están muy distorsionadas puede no dar lindo, pero bueno. Vamos al boxplot. FSH, y puedo poner un criterio de clasificación que genera acá la variable categórica. Entonces pongo el grupo. Y acá voy a tener los 2 boxplots. Uno va a quedar medio, no quedó tan feo. Bueno, acá aparecen los 2 juntos. Voy a agrandar un poco. Le saco el título. Acá tienen el outlier ese ven que ovario poliquístico tiene un outlier muy grande. Si ustedes se ponen acá y aumentan el tamaño, las cajas aumentan de tamaño para que se vea mejor si quieren. Y después la otra cosa que pueden hacer, cambiar el color, a ver si se puede cambiar. Sí, color del ítem del gráfico. Yo puedo cambiar este, por ejemplo. Déjenme ver, me desapareció la mediana y la media. Bueno, creo que hay una forma en que vuelven, pero no sé. Y este estaba, supónganse, no sé, en rojo. Cuando ustedes se paran acá, lo que aparece es la mediana. 639 y 458. Yo no sé por qué se fue. Había una forma... Bueno, no importa. Si no, vuelven al original y lo deshacen, si querían ver dónde estaba la media y la mediana. Pero bueno, eso lo pueden tocar. ¿Qué otra cosa? Histogramas. Si yo quiero hacer histograma, gráfico, histograma. Los histogramas no puede hacer 2 en un mismo gráfico. Entonces, para el histograma lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente. Ponen FSH y lo que pueden hacer es que, si quieren hacer los 2, que particione por grupo. En la solapa particiones va a dar 2 por separado. Entonces, los va a dar en 2 páginas distintas los histogramas. Aceptar. ¿Ven? Acá tienen el SOP, el que era muy asimétrico, ovario poliquístico, y acá tienen el histograma de las normales. Aparecen muy pocas barras.
Son muy pocas, tienen 4 clases nada más. ¿Y cuántos grados? Esperen, déjenme ver. Vamos a hacer así. Estadísticas, medidas de resumen. Vamos a lo siguiente. En medidas de resumen voy a poner FSH clasificada por grupo, porque quiero ver cuántos tengo en cada grupo. Dejémosle N media desvío si quieren. Y lo que quería ver era esto, pues les voy a mostrar una fórmula. Tengo 53 mujeres con SOP y 28 normales. Entonces, hay una fórmula que me dice intuitivamente, digamos, cuál es la cantidad de barras. Ven que acá tenemos, fíjense que si yo me paro en un gráfico, tengo algo que se llama herramientas gráficas. Clases es la cantidad de barras que aparecen. Aparecen 4 clases. Fíjense que si yo les aumento, bueno, acá fue demasiado. En el gráfico les puse 8, ¿ven? En el de la diapositiva. 8 clases les puse. ¿Cuál es el problema de tener muchas clases o pocas clases? Si yo tengo muy pocas clases, la información está demasiado resumida. Tengo muchos datos en una barra. Y si tengo muchas barras, muchas clases, en cada barra me quedan muy pocos datos, porque se reparte mucho. Entonces, una fórmula que me dice una cantidad razonable de clases es lo que se llama la fórmula de Sturges. Es una fórmula bastante empírica, pero n, el número de clases para un histograma, va a ser aproximadamente 1 más 3,3 por el logaritmo del tamaño de la muestra. Entonces, si yo quisiera calcular acá, tendría que hacer, por ejemplo, para las normales, 1 más 3,3 por el logaritmo de, espere que no me acuerdo cuántas eran, de 28. ¿No? El logaritmo de 28. Y si hacemos la cuenta, espere, lo voy a hacer en Excel, que se hacen las cuentas más directas que con la calculadora. Tendría que hacer igual 1 más 3,3 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 28, dijimos, ¿no? 28. Me da 5,7. O sea que la cantidad ideal de barras, acá, no son ni 8 ni 4. 5,7 puede estar entre 5 y 6. O sea que la cantidad ideal de barras para este histograma sería 6. 5,7 entre 5 y 6. Hay otras fórmulas, pero bueno, la más difundida es esa. Bueno, y acá tendría que ir más barras todavía, eso se los dejo para ustedes. ¿No? Tendría que hacer 1 más 3,3 por el logaritmo de 53 datos de la FSH. Bueno, eso en cuanto a histograma. Y después, vamos a hacer el grafiquito de densidad de puntos. Ventana. FSH 1, 2, 3, 4 en 2 columnas. Ven que tiene FSH 1, 2, estos son los de la diapositiva. ¿Cómo está hecho el gráfico de densidad de puntos que está en la diapositiva? Sí, gráficos. Gráfico de densidad de puntos. La variable numérica en las ordenadas es la FSH. Criterios de clasificación optativa, si ustedes tienen una sola muestra no ponen nada. Como acá tenemos grupo que está en columna, acá le ponemos criterio de clasificación. Y acá tenemos el grafiquito que les mostré en la diapositiva. Entonces, si separan, tiene una serie de datos que es FSH, si les aumentan la cantidad el tamaño, les aparecen los puntos más grandes, que era el gráfico que vimos hoy. ¿Está bien? ¿Me faltó algo? Creo que no, ¿no? El gráfico el del... Bueno, el de las barras es muy fácil. Esperen. El de las barras, gráficos, gráfico de barras, FSH en función de grupo. Le puedo poner row estándar o ninguna, la media, y acá tienen... Acá les pueden poner más anchas. Acá tenían la media y el error estándar. Ven que estas dos eran las que tenían, dejémosle el desvío, que ya lo conocemos. Estas dos tenían desvío estándar chiquitito, FSH 1 y 2, y 3 y 4 tenían desviaciones estándar muy grandes. Este sería el diagrama de barras. Y después, déjenme ver. Fumadoras, hipertensión. Estas son las 1.320 mujeres, donde están calculados esos porcentajes.
¿Cómo se hace el gráfico de sectores? Gráficos. Gráfico de sectores. Categorías están en fila. ¿Por qué? Porque las categorías no y sí las tienen en las filas. ¿Está bien? Está en fila, o sea, tienen un no, otro no, otro no. Para cada grupo están en distintas filas. Entonces, categorías en filas. Yo quiero, vamos a ver el mismo gráfico, donde tenía hipertensas y no hipertensas para fumadoras y no fumadoras. Entonces, los sectores de la torta quiero que me cuente hipertensas versus no hipertensas. Entonces, hipertensa va a ir en las clases, en los sectores de la torta. Y el criterio de clasificación, o sea, quiero que me separe los dos grupos, quiero que me separe en fumadoras y no fumadoras. Eso va en criterio de clasificación. Y entonces aparece algo tan feo como esto, donde una opción, si quieren que aparezcan una al lado de la otra, le ponen columnas del arreglo, 2 columnas, y se lo ponen columnas. Después, si yo quiero que me agrande las superficies, pinto las 2 series y les aumento el tamaño. ¿Ven que va aumentando el tamaño de los círculos? Acá están a la izquierda las no fumadoras y a la derecha las fumadoras. Una cosa que pueden hacer, que es un código de colores que yo sigo, es el de los semáforos. Si es lo peligroso, entonces así le pongo el color rojo, que son las hipertensas. Y no es el semáforo verde, que le pongo el color, bueno, verde muy fuerte, pero bueno. Y acá, estas ya sé que son fumadoras y no fumadoras, y si es hipertensa. Entonces, yo ahora no sé, una cosa que le puedo poner es que me muestre la leyenda. Pero de nuevo, en la leyenda no hay mucha información. Entonces, claro, para que aparezca más información, ustedes le pueden corregir, déjenme ver. Acá. Identificación. Acá le pueden poner la identificación. No y, perdón, hipertensas. ¿Ven? Aparecen no hipertensas. Y el sí, si es en doble clic, le pueden poner, si quieren, hipertensas. Ahí les cambian cómo quieren que aparezca. ¿Ok? Otra cosa que le pueden dar acá es que aparezca, por ejemplo, acá aparece solo no y sí, pero pueden ser que quieran que aparezca, no sé, el valor y el porcentaje. Así aparece la cantidad y qué porcentaje, o el nombre y el porcentaje. Eso es lo más útil. Y en el porcentaje le pueden querer pedir, por ejemplo, que lo dé con un decimal. ¿Está bien? Después lo arreglan para saber en qué gráfico están, y listo. ¿Ok? Después también si quieren pueden, por ejemplo, esas cosas raras que aparecen, separación, por ejemplo, que separen las secciones, o forma de anillo, eso que aparece en forma de anillo, eso a gusto de como quieran, eso después juegan ustedes, o en 3D. Bien. Bueno, vamos a lo que más nos va a servir para los ejercicios. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa me paran, ¿eh? Son 3:10, vamos a poder hacer. Tengo 3 problemas para hacer. Porque la cuestión acá era que este capítulo, además de ser análisis exploratorio, se llama estimación puntual. Entonces, nosotros vimos 3 modelos. Vimos binomial, vimos Poisson y vimos normal. Entonces, los ejemplos que vimos eran ejemplos hipotéticos inventados, donde uno decía la probabilidad de que el individuo sufra una reacción inflamatoria es el 30%, es 0,3. Pero ese 0,3 uno lo inventaba. Uno puede diseñar experiencias donde esos parámetros de las distribuciones los pueda estimar a partir de estadísticos de la muestra. ¿Está bien? Si yo tengo vieron que por cada parámetro yo podía definir un estadístico. Lo que a la varianza, lo que la esperanza poblacional, lo que la esperanza era la población, en la muestra era la media, era el promedio de la muestra. Lo que a la población era la varianza sigma cuadrado, en la muestra es el S cuadrado. Entonces, si yo tengo una muestra, acuérdense que los valores de la muestra, los estadísticos de la muestra, estimo parámetros de la población. Entonces vamos a ver una nomenclatura que es el sombrerito que vamos a empezar a usar a partir de ahora.
Lo que vamos a indicar que con cada estadístico estimo un parámetro de la población. Y según las distribuciones que maneje, vamos a ver qué parámetros me sirve estimar a partir de los datos de los estadísticos de la muestra. Entonces vamos a leer el primer problema. Cualquier duda me paran, ¿eh? Se efectúa el número 15, no sé dónde es, no sé si era de un ejercicio agregado, de un adicional, no me acuerdo. Se efectuaron 50 ensayos de toxicidad de una droga en grupos de 5 ratones cada uno. Cada ensayo se efectuó de la siguiente manera. Se le administró la droga a 5 ratones, acuérdense que tenemos 50 grupos de 5 cada uno, se le administró la droga a 5 ratones, y se registró luego de un tiempo prefijado la aparición o no de una lesión cardíaca. A continuación se muestra la distribución de las frecuencias. Entonces, primera pregunta, uno tiene una tabla de observaciones, un experimento diseñado, y nos preguntamos qué distribución puede tener esa variable. Fíjense que en general vamos a tener lo que se cuenta, número de ratones con lesión. Entonces, uno cuando piensa en número D, piensa en binomial o en Poisson en general. Ustedes con este diseño, ¿en qué pensarían? ¿En binomial o en Poisson? Vamos a hacerlo. Binomial. ¿Eh? ¿Federico? No escucho. Binomial. Muy Porque bien. o el ratón se lastima o no se lastima. Exactamente, binomial. Entonces cuando uno empieza a pensar en las características del modelo, o aparece la lesión cardíaca o no aparece, variable dicotómica. Si yo lo hago en un solo ratón es la variable de Bernoulli, pero lo estoy haciendo en grupos de 5. Entonces tengo que tener un M repeticiones independientes. Mi M son 5 ratones de cada grupo. Y la otra cosa, ¿cuál era? Era que la probabilidad de éxito, en este caso, ¿cuál es el éxito? Aparición de lesión cardíaca. La probabilidad de éxito tiene que ser igual para todos los individuos, todas las unidades experimentales de la muestra, y tiene que ser constante a lo largo de la experiencia. Si yo estoy usando la misma cepa de ratones y la misma droga para todos, la probabilidad de que haya lesión cardíaca en un ratón tiene que ser la misma para todos, mientras sean de la misma cepa, más o menos, qué sé yo, más o menos de edades parecidas. Bueno, hay una serie de consideraciones que fisiológicamente deberían dar que todos tengan la misma probabilidad de sufrir lesión y que se mantenga constante a lo largo de la experiencia. Entonces tengo las 3 condiciones del modelo binomial. ¿Y cuántas veces repito esas binomiales, número de ratones con lesión de un grupo de 5? La repito 50 veces, pues tengo 50 ensayos. Entonces, yo no sé cuál es la probabilidad que tiene cada ratón de sufrir lesión cardíaca, solo tengo los resultados que conseguí. Después pide además cálculos, ¿no? Estimar la probabilidad de que se administre la droga a 10 animales, la lesión no parezca a ninguno de ellos. Bueno, eso viene como una segunda parte. Con el dato que tengo de la muestra, tendría que estimar los parámetros. Entonces uno se pregunta, porque yo quiero saber cuál es el parámetro que más me interesa acá. El M ya lo tengo, es 5 porque yo elegí las muestras de tamaño 5. ¿Qué parámetro tengo que estimar? El P de la binomial, porque con esa probabilidad de lesión de cada animal, de cada uno de ellos, voy a poder calcular la probabilidad que me pregunta después. Si cambio el M, cambio el M, pero necesito el P, la probabilidad de éxito. Y entonces uno se pregunta, bueno, yo tengo una muestra, ¿qué puedo calcular que me relacione estadísticos de la muestra con parámetros de la población? ¿Y qué parámetro de la población me interesa? Bueno, yo ya sé que con una media de una muestra estimo a la media de la población, o la esperanza. Y estoy ubicado en un modelo binomial. ¿Y cuál es la esperanza de la binomial? Eso sí se los pregunto a ustedes. ¿Cuál es la esperanza de la binomial? M por P. Muy bien, Camila, M por P. Entonces, yo ya sé que esa esperanza de la binomial, que es M por P, la voy a estimar con la media de esta muestra. Y yo ya vi hoy cómo calcular la media de la muestra. Vamos a hacer los cálculos. Entonces, primero necesito definir la variable. X. Esta X es número de ratones con lesión postdroga de un grupo de 5 ratones. Esa X tiene una distribución binomial, con un M de 5 y un parámetro P que no conozco. Lo voy a estimar. Entonces,
Esto lo tienen copiado a la diapositiva. Estimador del parámetro P de una distribución binomial. Si X es binomial MP, el parámetro P sombrero, que es el estimador, va a ser X barra sobre M. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Esperen. Sí, está ahí está la deducción de esta fórmula, ahora la vamos a ver. Primero que nada, ¿cómo voy para usar el infostat? ¿Cómo voy a usarlo para estimar? Dijimos que la esperanza la voy a estimar con la media de la muestra. Entonces, acá son datos agrupados. Si yo tengo 10 datos, los sumo y los divido por 10. Pero acá tengo 50 datos que están agrupados. ¿Qué quiere decir esto? Que en 13 de los grupos hubo 0 ratones con lesión, que en 18 de los grupos hubo 1 ratón con lesión, que en 14 de los grupos hubo 2, que en 4 hubo 3, con uno solo fueron 4, y ninguno estaban los 5. Entonces, ¿cuántos animales con lesión hubo? Hubo 0 por 13, más 1 por 18, más 2 por 14, más 3 por 4, más 4 por 1, más 5 por 0. ¿Entiende? Porque en 13 de los grupos no hubo ninguno, acá no sumó nada. En 18 hubo uno solo, sumó 1. En 14 hubo 2, sumó 14 por 2. Y así sucesivamente. Y para calcular la media, ¿por cuánto hay que dividir? Por la cantidad total de ensayos que hice, que son los 50 ensayos. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen que ver con esto con la calculadora, ¿qué van a hacer? Para calcular la media de estos datos, tendrían que hacer, ponen la calculadora en estadística. Tendrían que hacer 0, m más, 13 veces. Pero la calculadora tiene una función útil, que es la de los datos agrupados. Ay, no tengo calculadora a mano. Bueno, se los cuento cada uno con su calculadora, lo mira. Puedo meter los 13 datos de una sola vez. ¿Cómo hago? ¿Se acuerdan que la calculadora... les voy a hacer el dibujito. La calculadora tiene... Esperen que no encuentro pizarrón. La calculadora, bueno, tiene el visor, etc. Acá tiene una serie de botones. Acá abajo tiene un botón que se llama M+. Y entonces, ustedes lo que tienen que hacer es... acá tienen tienen los puntos, no me acuerdo. ¿Dónde tiene la coma? Bueno, no importa. Ustedes busquen, hay uno que tiene una coma, una teclita donde tiene una coma. Entonces, borran la memoria, todo lo que hicieron, ya saben cómo usar la calculadora, borran la memoria, se aseguran de que la memoria está en 0 y la ponen en modo estadístico. Entonces lo que tienen que hacer es, ustedes tienen que meter el 0 13 veces. Por más que sea 0, lo tienen que meter porque le aumenta el n en 13. Entonces lo que van a hacer es 0, punto y coma. Si ustedes se fijan, la teclita dice coma, y acá arriba en amarillito o algo tienen un punto y coma. Entonces, ese punto y coma, donde van a meter la frecuencia de, ¿cuánto dijimos? El 0 era 13 veces. Hay que meter el 0 13 veces. Lo que tienen que hacer es, tipean el 0. ¿Cómo tipean el punto y coma? Con Shift, o sea, la inversa, y aprietan la tecla. O sea que con eso están poniendo un punto y coma. En el visor les va a aparecer, 0, les va a aparecer un punto y coma cuando hagan esto, y después le ponen la frecuencia 13, tipean el 13. Y después aprietan el M+. ¿Está bien? Entonces ponen 0, Shift, 13, M+. Y en el visor les va a aparecer un número 13, porque entró el 0 13 veces. Ahora tienen que entrar el 1 18 veces. Entonces van a hacer 1, Shift, 18, M+. Y cuando hacen M+, acá les va a aparecer 13 más 18, 25. Y les va sumando la cantidad de datos. Una vez que entraron, tienen que haber entrado 50 datos, cuando terminan de poner, tienen que decir en el visor 50, van a, ¿cómo era? La parte de estadística. Se me fue. Bueno. ¿Cómo era la parte de estadística? Una era... no tengo ninguna calculadora a mano. Bueno, vieron que una era la parte descriptiva y otra era la parte estadística. Van a la parte de estadística.
Se me fue el nombre. Esperen un segundo, a ver si tengo a mano, si encuentro a mano una calculadora. Me olvidé de tener a mano la calculadora. Acá. ¿Vieron que tienen acá abajo ese zoom y ese bar? A ver. A ver si lo puedo agrandar. Ahora sí, lo veo mejor. Tienen que hacen shift, ese zoom, con ese zoom tienen suma de x cuadrado ln. Y si hacen shift, ese bar, yo acá no tengo nada, pero si hacen ese bar, shift ese bar, les aparece x barra, sigma x o sx. Si aparece en x barra es el 1, le dan enter y les da la media. Sigma x no lo usan porque divide por n. Tienen que usar el que dice sx o sigma x n-1, y ahí les daría el desvío. Acá solo necesitamos la media en la binomial. Entonces le dan 1 igual y ahí les va a aparecer el valor de la media. Eso si lo hacen con la calculadora. A ver, esperen. Bueno. Si lo hacen en el Infostat, necesitan los valores de X y las frecuencias. Lesiones tienen desde 0 hasta 5 y estas son las frecuencias. Entonces van a ir a estadística en medidas de resumen. La variable es lesiones, y como ya tienen los datos agrupados por frecuencia, la frecuencia la ponen donde dice acá abajo frecuencia solo una. Entonces lo que va a tomar es el 0 13 veces, el 1 18 veces, etcétera, como en la calculadora le ponían el shift, coma y la frecuencia. ¿De acuerdo? Ahora que tengo la calculadora se los muestro. El M+ está acá para meter los datos. Y la coma está acá al lado. Hacen shift, coma. Ven que arriba de la coma dice punto y coma. O sea que con el shift, coma le ponen el separador entre el número y la frecuencia. Bien, una vez que hicieron esto, le piden medidas de resumen. Acá yo le pedí nada más que el n y la media. El n da 50 y la media 94. Entonces vamos ahora a ver cómo llegamos a esta fórmula. ¿Cómo vemos que para calcular el estimador de la probabilidad de éxito hay que hacer x barra sobre m? La cuestión es así. La esperanza de la binomial es m por p, porque eso ya lo vimos, lo demostramos todo, es m por p. Por lo tanto, la esperanza sombrero, ¿ven que acá tiene un sombrero? Eso quiere decir con que la estimamos. Es el estimador de esta esperanza, que va a ser m por p sombrero. El m no tiene sombrero porque el m es el tamaño de la muestra que uno eligió. Pero el p sí, el p sombrero es el estimador de esta probabilidad. La esperanza sombrero es m por p sombrero. Y el estimador de la esperanza, del parámetro esperanza, siempre es la media. O sea que el estimador de esta esperanza es el x barra de la muestra. Este x barra que calculamos acá. De acá, si yo quiero despejar cuánto vale el p sombrero, m pasa dividiendo y me da x barra dividido m, que es este dato que tienen ahí. Entonces el x barra que daba 1,24 lo divido por el m que era 5, y ese valor me da 0,248, aproximadamente 0,25. ¿Qué diferencia hay entre la nomenclatura? No se confundan m con n. El m era el tamaño del grupo en el cual experimentaban la Bernoulli, 5 veces. Tienen grupos de 5 ratones. Entonces el recorrido va de 0 hasta m, el m5. Pero esa experiencia la repetían 50 veces, o sea, 50 grupos de 5. Ese 50 es el n, este n que usan para calcular la media. Es la suma de todas las frecuencias. Entonces, una vez que despejo el p sombrero, si uso el Infostat puedo usar el 0,248, si voy a la tabla impresa lo aproximo a 0,25. Entonces, con ese 0,25 yo ya sé que es la probabilidad de que un ratón de toda esa población de ratones al recibir esa droga, la probabilidad de que sufra lesión cardíaca, o sea, un 25% de toda la población de ratones sufre esa lesión cardíaca. O dado un ratón cualquiera, la probabilidad de que sufra lesión cardíaca al inyectarle esa droga es de 0,25. Y es la misma para todos los ratones.
Y ahora dice, estimar la probabilidad de que si yo administrara la droga a 10 animales, ahora en vez de 5, si cambiara el M de 5 por 10, ¿cuál es la probabilidad de que la lesión no aparezca en ninguno de ellos? Entonces, de nuevo, cambio el M, tengo que redefinir la variable aleatoria, porque me va a cambiar el parámetro. Uno de los parámetros, el M, me va a cambiar. No el P. El P sombrero estimado sigue siendo, porque si yo tengo la misma cepa de ratones y uso la misma droga, la probabilidad de cada ratón, la probabilidad de éxito, no debería cambiar. Pero sí tengo que redefinir porque cambia el M. Entonces, sí, el M. Y número de animales con lesión postdroga de un grupo de 10. Esta ahí tiene una binomial, es una binomial 10, 0, 25, ¿y qué quiero calcular? La probabilidad de que no aparezca en ninguno. O sea, la probabilidad sombrero de que este I tome el valor 0. Es la binomial, bueno, ahí no le puse el sombrero, puede ir también, es binomial 0, 10, 0, 25, y ese es 0,056. Cuando en un examen resuelvan ejercicios de este tipo, donde la probabilidad de un modelo la toman desde una muestra, o sea, es un ejercicio de estimación puntual, no se olviden de que el parámetro lleve un sombrero y de que la probabilidad que calculan lleve un sombrero, porque es una probabilidad estimada. Estimar la probabilidad, estimar el parámetro. ¿De acuerdo? Bueno, y acá está calculado, me olvidé. Acá está calculado en el Infostat. Bueno, está aproximado igual a 0,25. ¿Se acuerdan? Estadísticas, probabilidades y cuantiles, cliquean la binomial, tienen que ponerle el M, está calculado para este nuevo 10, ¿no? 10 y P0,25, y quiero calcular la probabilidad de 0, de que no aparezca ninguno. Le pongo el 0 acá, calcular, y la probabilidad de 0 es esta, 0,056. ¿Está bien? Bueno, otro ejemplo. La siguiente tabla corresponde a la distribución de frecuencias de ciertos microorganismos hallados en muestras de 3 mililitros de una suspensión. La variable X es el número de microorganismos en muestra de 3 mililitros. Lo que se encontró en esta cantidad de muestras observadas fue, en 62 muestras de 3 mililitros no había ningún microorganismo. En 44 muestras había uno solo. En 48 muestras había 2. En 24 muestras había 3, y en 22 muestras había 4 o más. Ya el o más, aunque no les diga que la X sea una distribución de Poisson, los debería orientar hacia una Poisson, porque es número de sucesos, microorganismos, lo que sea, en un determinado volumen. Y el o más los está diciendo que el recorrido es en teoría infinito, o sea, se encontraron 22 con 4, pero a lo mejor hubo algunas que también tenían 5, 6, etcétera, y se la agrupó en el 4 o más. Entonces, supone que esta variable X sigue... Mi corazón, dime. ¿Podrías repetir eso último que dijiste del 4 más? Porque justo se cortó y como que no terminé de entender. Listo. El 4 o más se resumió la información en 4 o más. Lo que quiere decir que de esas 22 muestras puede haber habido algunas que tuvieran 4, otras que tuvieran 5, a lo mejor, y se redujo a eso. Y esto nos remite al recorrido de la Poisson, que la Poisson tiene recorrido infinito numerable. ¿Se acuerdan? Que yo no podía decir que más de 4 no iba a haber. Tenían menos probabilidad de ocurrir, pero siempre uno lo paraba, no, pero podía ser más. El recorrido era infinito, numerable. Por eso cuando vean el o más, ya los tiene que orientar hacia un modelo de Poisson. Aunque no me hubieran dicho acá que era Poisson, ya podíamos haberlo deducido, porque era número de microorganismos en un cierto volumen de una suspensión. Y esa, en general, eso no va a ser nunca una binomial. ¿Está bien? Es una Poisson. Bueno, ¿se entendió ahora sí? Sí, gracias. Vale. Bueno, entonces ahora tenemos definidos sucesos. ¿Se acuerdan que podíamos remitirnos a probabilidades, propiedades vistas en el capítulo 1 de probabilidades? Bueno, acá justo tienen una, porque tiene una probabilidad condicional para calcular. Se definen dos sucesos. Suceso A es, en una muestra de 5, ojo, acá eran 3, así que ya nos están cambiando el volumen. En una muestra de 5 se hallaron al menos 2. Suceso B, en una muestra de 5 se hallaron a lo sumo 3. Calcular la probabilidad, estimar la probabilidad de B dado A, o sea, la probabilidad de que haya a lo sumo 3, dado que se tiene el dato de que fueron por lo menos 2.
Entonces, Poisson. Primero, ¿qué cosa que hay que hacer? Estimar el parámetro lambda. El Poisson tiene un solo parámetro lambda, que era la esperanza de la Poisson. Entonces, nos alcanza, si tenemos una muestra, con solamente calcular el X barra, porque va a ser el estimador puntual del parámetro esperanza. O sea, nuestro X barra va a ser el lambda sombrero. ¿Está? Entonces vamos a ir por partes. Primero, definir la variable. Esta variable es el número de microorganismos en un volumen de 3 mililitros. Esta X tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, donde lambda no lo conocemos y lo vamos a estimar. Estimadores del parámetro lambda de una distribución de Poisson. Si X es Poisson de parámetro lambda, el estimador de lambda, como sabemos que la esperanza es lambda, nuestro estimador va a ser el X barra. O sea que de esta muestra hay que calcular el X barra. Si lo llevamos al infostat, vamos a poner 0, 60, ¿se acuerdan que iba a una frecuencia, no? El 0 tiene frecuencia 62, el 1 44, el 2 48, etc. Una vez que tenemos esto, íbamos a medidas de resumen. La variable era número de microorganismos y abajo decía frecuencia solo una, mandamos las frecuencias. Y le pedimos el n y la media. El n es 200, que es la suma de todas estas frecuencias, y la media es 1,5. Fíjense que la mayor frecuencia está acá, ¿no? Está el 62, pero acá tenemos 44 y 48, y acá tenemos, o sea que el centro de gravedad de esta distribución está en el 1,5. ¿Está bien? Que es lo que nos dio la media. Entonces, lambda sombrero es el X barra. El estimador de la esperanza es igual a la media de la muestra, y nos dio 1,5. Entonces, ya tenemos quién es el lambda. El lambda va a cambiar, lo que no cambia es la intensidad, porque si lambda era 1,5 por cada 3 mililitros, la densidad, como es la misma suspensión, la densidad va a ser la misma. Entonces, si uno redefine la variable, número de microorganismos en un volumen de 5, acá lo llamamos lambda sub i para indicar que el lambda va a ser distinto y que es el lambda que vamos a calcular ahora es el que corresponde a la variable i, a la que definimos como i. Entonces, ¿cómo recalculamos el lambda sub i? Lambda sub i sombrero, porque este era un lambda sombrero, lambda sub i sombrero va a ser densidad por volumen. Si quieren a densidad también le ponen un sombrero, bueno, densidad por volumen. La densidad era la cantidad de microorganismos promedio que habíamos encontrado dividido el volumen. 1,5 microorganismos en 3 mililitros. Acuérdense que las unidades de densidad era el valor de la variable, la magnitud de la variable por unidad de volumen. Microorganismos por mililitro. Y el nuevo volumen son 5. Entonces esta densidad la multiplicamos por el nuevo volumen, el mililitro se simplifica con mililitro, y me queda 2,5 microorganismos. El lambda de la variable i, el lambda sombrero. Entonces, ¿yo qué quiero calcular? Estimar la probabilidad sombrero de B dado A. B era a lo sumo 3, A era por lo menos 2. Entonces quiero estimar la probabilidad de que i tome un valor menor o igual que 3. Acuérdense que acá el igual es importante porque es variable discreta. A lo sumo 3 es menor o igual que 3. Por lo menos 2 es mayor o igual que 2. Entonces, si se acuerdan, probabilidad de A dado B, bueno, o de B dado A, era la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de A, de al menos 2. ¿Sí? La intersección entre mayor o igual que 2 y menor o igual que 3 es i entre 2 y 3, incluyendo los extremos, sobre la probabilidad del suceso que condiciona de que i sea mayor o igual que 2. Fíjense que todas las probabilidades tienen un sombrerito. ¿A qué es igual la probabilidad de que i esté entre 2 y 3, incluyendo los extremos? O van a la tabla de probabilidad puntual y suman la probabilidad de 2 más la de 3, que es lo más fácil que se puede hacer, o usando, acá está la, déjenme ver, ¿qué les puse? Nada, para calcular los valores de f. Acuérdense que la propiedad de hacer f de b menos f de a es si tienen probabilidad de a menor estricto que x menor o igual que b.
Entonces, si queremos calcular esta probabilidad con la función de distribución, hay que hacer f de 3 menos f del anterior a 2. Yo no le puedo restar f de 2, porque si le resto f de 2, le resto las probabilidades hasta 2 inclusive, pero la probabilidad de 2 tiene que estar incluida acá. Entonces, si tienen acá un menor o igual, y usan la función de distribución, hay que hacer f de 3 menos f del anterior a 2 en el recorrido. Por eso es f de 3 menos f de 1. Sobre la probabilidad de que I sea mayor o igual que 2, es 1 menos la probabilidad de que I sea menor estricto que 2, y es 1 menos f del anterior a 2. Está más resumido, pero si quieren, hacen todos los pasos. El complementario de mayor o igual que 2 es menor que 2. Y para que sea la función de distribución, tiene que hacer f en el anterior a 2, f de 1. Entonces acá está calculado los valores esos de la función de distribución. F de 3 menos f de 1. Acá tienen lambda de 2,5, acá está, acá tiene el valor 3. F de 3 es esta probabilidad, esta primera. 0,7576 aproximado al cuarto decimal. F de 1 es 0,2873, 0,28729. Déjenme ver. Bueno, nada, iba a pensar, acá no tengo el 2, pero ahora acá no, acá también está la función de distribución acumulada, no tengo en ningún lugar la puntual, ahora lo vemos, para ver que esto es igual a P de 2 más P de 3. Acá es la función de distribución acumulada, ven que termina acá en 1 también. F de 3 es 0,7576, que es este valor que tienen acá, y f de 1 es 0,2873, que es este valor que tienen acá. Esto es en el Infostat, esto es en la tabla impresa. Bueno, si hacen la cuenta, la probabilidad es 0,6570. Y, si quieren, vamos acá a estadísticas. Probabilidades y cuantiles. Esperen, voy a achicar un poco esto para poder ver el valor. Estadísticas, probabilidades y cuantiles. Hago Poisson, de parámetro lambda, dijimos que lambda era 2,5, ¿no? 2,5. Y acá voy a hacer, si pongo 2, la probabilidad de 2 es 0,2565. Igual, 0,2565. Más, voy a sumar la probabilidad de 3. Es la que leo acá abajo. 0,2137, casi 38. 0,2138. 0,2138. 0,4703. Ah, no, está bien. Es esta, estaba leyendo acá. Es este numerador, ¿no? 0,4703. O sea, lo mismo hacer f de 3 menos f de 1 que hacer probabilidad de 2 más probabilidad de 3. Cuando son pocos valores pueden usar la función de probabilidad puntual más fácil. Si no, acuérdense que si acá tienen un menor o igual, hay que hacer f de 3 menos f del anterior a 2. Bueno. ¿Ok? Bueno, hacen el cociente y el cociente es la probabilidad. ¿Alguna duda hasta acá? Binomial y Poisson. Bueno, un ejercicio, lo único que nos falta es el de normal. Los siguientes valores de beta 2 microglobulina fueron medidos en 10 pacientes que sufren leucemia linfática crónica, LLC. La muestra fue tomada al azar de los registros de los hospitales oncológicos de la Ciudad de Buenos Aires y se supone que la distribución de la variable es aproximadamente normal. Entre los pacientes con LLC, los valores de beta 2 micro se distribuyen en forma aproximadamente normal. No sabemos ninguno de los parámetros. Pero hay que estimar, a partir de los datos de la muestra, la probabilidad de que en la población de pacientes con leucemia linfática crónica el valor de beta 2 micro supere los 3 miligramos por litro. Quiero estimar esa probabilidad. Para estimar esa probabilidad tengo que, sabiendo que se distribuye normalmente, tengo que estimar los parámetros de la normal para poder estimar esa probabilidad. ¿Qué necesito calcular de esta muestra? A ver, para estimar los parámetros de la normal, siendo la variable
valores de beta 2 microglobulina en pacientes con LLC. ¿Qué calcularían de esta muestra? Anímense, vamos. ¿Qué parámetros tiene la normal? A ver, ¿se acuerdan o ya se olvidaron? ¿Se durmieron, se fueron o no se acuerdan? Bueno, me fallaron los que La contestan. media y el desvío estándar. Claro, la media y el desvío. Porque los parámetros de la normal son muy sigma, son la esperanza y la desviación estándar. Entonces, de esta muestra hay que calcular. El estimador de la esperanza será el X barra. El estimador de sigma, la desviación estándar, será el S, lo que acabamos de ver hoy. Entonces, tenemos 10 datos. Hay que calcular los estadísticos. Entonces, la variable es nivel de beta 2 micro en pacientes con LLC, y se supone que tiene una distribución normal cuyos parámetros son muy sigma. Entonces, estimadores de muy sigma de la normal. Evidentemente, mu sombrero va a ser X barra, y evidentemente sigma cuadrado sombrero va a ser S cuadrado, o sigma sombrero el S. ¿Está bien? Bueno, acá tienen los 10 datos copiados en una tablita de Infostat y calculadas las medidas de resumen. En la calculadora lo más fácil. Borran la memoria, ponen 2,3 m más, etcétera, hasta llegar al último, le piden X barra y le piden el X sigma n-1 o el S. Bueno, de estos 10 datos, la media dio 2,47, la desviación estándar dio esto, evidentemente son mu sombrero y sigma sombrero. Entonces quiero estimar la probabilidad de que el valor de beta 2 micro supere los 3 miligramos por litro. O sea, probabilidad sombrero estimada de que X, el valor de la variable, toma un valor mayor que 3. Acá puede ser mayor que 3, mayor o igual que 3, porque es variable continua. Así que el estricto o el igual es lo mismo. Si quiero estandarizarlo, porque voy a ir a la tabla impresa, hago estandarizo X, le resto mu sombrero y lo divido por sigma sombrero. A 3 le resto mu sombrero, que es el 2,47, la media de la muestra, lo divido por sigma sombrero, que es el desvío de la muestra. Esto va a ser la probabilidad sombrero de que Z sea mayor que 0,57, que es esta cuenta. El área a la derecha de 0,57 en una normal 0,1 es 1 menos F de 0,57. O sea, 1 menos 0,7157. El 0,57 en la tabla lo tienen perfectamente en la tabla impresa porque es positivo, y la probabilidad da 0,2843. Si lo calculan con el Infostat, van a la normal 0,1, el 0,57, quiero el área a la derecha de 0,57, directamente es esta, ¿no? Probabilidad de que X mayor que X, 0,2843. Teniendo el Infostat no necesitan estandarizar, pueden meterle como mu 2,47, y acá sí les pide la varianza. Bueno, acá había que ver, si lo hacen con el Infostat hay que pedirle, si lo hacen con los parámetros originales hay que sacar el cuadrado de este 0,9346. ¿Está bien? Acá porque ya metimos, ya estandarizamos y fuimos a la normal 0,1. ¿Cómo se puede interpretar este resultado? Si yo selecciono al azar un paciente con leucemia linfática crónica, hay una probabilidad de 0,2843 de que tenga valor de beta 2 micro mayor que 3. O bien que hay un 28,43% de los pacientes con leucemia linfática crónica que tienen valores de beta 2 micro mayores que 3. ¿Se entendió? Precaución en este tipo de ejercicios, bueno, saber cuáles son los estadísticos que tienen que calcular para estimar los correspondientes parámetros. Y la precaución de que cuando hacen los cálculos a la probabilidad le ponen una identificación de estimada, el sombrerito. ¿Algo más? Ah, nos faltaba una demostración. Está bien, de 15 minutos. Vamos a hacer esa demostración. Demostrar la fórmula de cálculo de la varianza muestral. Lo que hay que llegar a esta fórmula. La definición de varianza muestral era esta, ¿no? Era 1 sobre n-1 por la suma de igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado. Lo primero que uno hace es elevar al cuadrado el cuadrado del binomio, ¿no? Xy menos x barra al cuadrado es xy cuadrado
menos doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Como esto va al cuadrado, ya queda positivo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que distribuir esa suma. Eso va a ser, esperen, ahora voy a eso. Suma de los x cuadrado, menos, ¿por qué acá puse 2 por x barra? Porque estos sumandos tienen la forma, siempre sumatoria de igual 1 hasta n, ¿no? Va a ser 2 por x1 por x barra, más, menos 2, ¿no? Más, menos 2 por x barra, más, menos 2 por x3 por x barra. Cuando ustedes van avanzando en los xy, lo único que se mantiene constante en esos sumandos es el factor común que multiplica, o sea, va a ser menos 2 por x barra. Por eso queda un menos 2 por x barra fuera de la sumatoria, porque son factores comunes en todos los términos. Entonces les queda menos 2x barra por la suma de los xy. Y acá van a sumar n veces, de la suma de igual 1 hasta n, x barra cuadrado. Esto es lo que tienen acá, metiendo la sumatoria acá adentro. Ahora fíjense, acá teníamos suma de los xy. Esa suma de los xy se transformó en esto. ¿Por qué? Porque si x barra es 1 sobre n por la suma de los xy, la suma de los xy la puedo despejar de acá y es n veces por x barra. O sea, la suma de los x es multiplicar x barra n veces. Por eso acá, esta suma de los xy, acá se reemplazó por n por x barra, por esta equivalencia. De acá a acá lo único que hicimos fue reemplazar suma de los xy por n veces x barra. Y acá lo que reemplazamos también es lo siguiente, fíjense. Acá estamos sumando desde igual 1 hasta n, x barra cuadrado. Pero el x barra cuadrado no depende de avanzar en los xy. Es la misma para todos, porque es la media elevada al cuadrado. Entonces, si yo sumo n veces x barra cuadrado, que es una constante, es lo mismo que multiplicar n por x barra cuadrado. Ahí se simplificaron esas dos cosas. Y acá... acá está x barra por x barra es x barra cuadrado. Esto quedó igual, y entonces ahora ¿qué tengo? Menos 2 veces nx barra cuadrado más una vez nx barra cuadrado. Menos 2 más 1, menos 1. Por eso acá quedó menos n por x barra cuadrado. ¿Está bien? Este menos 2 más este 1. Y ahora vamos a escribir esto de otra manera. ¿A qué es igual x barra al cuadrado? Si x barra es 1 sobre n por la suma de los xy, x barra cuadrado es todo esto, 1 sobre n por suma de los xy, elevado al cuadrado. Y la potencia es distributiva respecto del cociente, perdón, respecto del producto. Entonces, eso es el cuadrado de cada producto. Entonces esto va a ser 1 sobre n elevado al cuadrado por esta suma elevada al cuadrado. Potencia distributiva respecto del producto. 1 sobre n elevado al cuadrado es 1 sobre n cuadrado. Y acá tengo la sumatoria de las xy elevadas al cuadrado. Entonces, hasta acá 1 sobre n menos 1 por suma de x cuadrado queda tal cual. Ahora tengo menos n multiplicado por x barra cuadrado, pero x barra cuadrado era todo esto. Entonces, en el lugar de x barra cuadrado metimos todo esto. Con lo cual, ahora me queda un n. Ahora son 3 factores, este y este. Este n se puede simplificar con este n cuadrado, con uno de los dos factores n del denominador. ¿Y qué quedó? Quedó esto. 1 sobre n menos 1 por sumatoria de x cuadrado menos la suma de los xy al cuadrado dividido n, que es lo mismo que lo que tienen escrito acá. CQD es con lo cual queda demostrado. Entonces, esa demostración de la propiedad de la fórmula de cálculo de la varianza muestral, esta es la fórmula de la definición, como la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. La fórmula de cálculo es esta. Entonces, esta fórmula de cálculo es mucho más fácil, pues si ustedes tienen los x, lo que hay que hacer es elevar al cuadrado. Entonces, cuando elevan al cuadrado cada uno, suman esa suma de esos cuadrados, y esta es la suma de los xy originales elevados al cuadrado y dividido n. Con la calculadora ustedes no necesitan, una vez que metieron los n datos, les piden con ese var los S según la calculadora, o x sigma n menos 1, y eso lo elevan al cuadrado y es el s cuadrado. O sea, las calculadoras dan las desviaciones estándar.
Si necesitan la varianza, elevan esa desviación estándar al cuadrado. Y ahora sí se terminó. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Se entendió todo? Sí, sí, todo bien. Bueno. Bueno, listo. Ya pueden hacer, con esto pueden hacer todos los ejercicios del trabajo práctico 4, que son todos de estimación puntual. En el capítulo que viene, lo que vamos a ver es lo que se llama distribución en el muestreo, distribución de algunos estadísticos. Vamos a ver a estos estadísticos que vimos hoy, vamos a ver que son, en definitiva, son también variables aleatorias, porque dependen de la muestra que se tome. Y eso los va a hacer todavía un poco más interesante. Y ese próximo capítulo nos va a acercar cada vez más a las herramientas que vamos a necesitar para calcular intervalos de confianza para parámetros y para entrar de lleno en la inferencia estadística. O sea, cada vez se hace un poco más interesante. Pero no abandonen lo anterior, porque vieron que cada cosa se va apoyando sobre conceptos anteriores. Cualquier duda que tenga, pueden preguntar en el campus. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Entonces, tengan linda semana y el martes que viene nos vemos de nuevo si Dios quiere. Chao. Besitos. Hasta el Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Chao, gracias. hasta luego. Suerte.